Hoy quiero pedirles que podamos ir al libro de Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la carne. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres de los principales de los filisteos, y los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos permites recibir de aquello que ha salido de tu boca y de tu corazón. Yo te pido hoy, Señor, que esta escritura sea una semilla plantada en el corazón de cada una de las personas que está aquí, Señor. Te pido que puedas hacer que ella dé fruto abundante y podamos recibir de ti tu palabra tal cual tú lo has dicho, Señor, tu bendición y por supuesto de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, y esta historia, por supuesto, es la historia de Sansón. Sansón es un personaje muy particular que vemos en la Escritura, el cual pues creo que cada uno de nosotros o cualquier persona que haya tenido contacto con la Biblia, de alguna manera ha oído o ha sabido de esta historia. Sansón, por supuesto, es un hombre que fue elegido desde antes de nacer, y él venía con un propósito. Diga conmigo: propósito. Y este hombre tenía un propósito específico. Dios lo traía a la tierra para que pudiera ayudar al pueblo de Israel. Él era un juez. En aquel tiempo el pueblo de Israel no tenía reyes, sino era juzgado o era dirigido por estos hombres que Dios había puesto de una manera directa, digámoslo así. Dios los elegía y ellos ayudaban o gobernaban sobre el pueblo. No habían elecciones, no habían reinados, por lo tanto era un gobierno dirigido por Dios. Y Sansón es uno de estos reyes, uno de estos jueces, perdón. Pero en particular, Sansón tenía mucha fortaleza, pero vemos también que era un hombre de carácter débil.
la fortaleza no siempre implica el alcanzar éxitos. Hay fortaleza para poder alcanzar éxitos, pero no es sinónimo. Vemos que él lograba grandes cosas, pero tenía unas debilidades en su carácter, como todos nosotros. Sansón no era perfecto. Sansón, por el contrario, en muchos de los pasajes, pareciera que él no estaba muy alineado con el Señor. Y por lo tanto, andaba constantemente metido en problemas. Diga conmigo, metido en problemas. Pero no lo diga con tanto ánimo que ya sé yo que se acordó de un par. Entonces, él había vivido su vida y por supuesto uno de los principales objetivos que Dios tenía o propósitos para con Sansón era que él defendía a Israel de los filisteos. Los filisteos, un pueblo vecino, los de la Franja de Gaza, si usted pregunta quiénes son, siguen siendo hasta el día de hoy los mismos. Los filisteos, o lo que hoy llamamos Jordania, eran contrarios a Israel milenariamente. Es decir, hace miles de años este conflicto ya existía y invadían constantemente al pueblo de Israel. En este tiempo ellos estaban ejerciendo mucha presión o muchas invasiones a Israel. Y es aquí donde surge nuestro amigo Sansón. Pero Sansón tenía una debilidad, más que otras. Pero quizá la más palpable es que era muy malo para escoger mujeres. Y le digo en plural porque era tan malo que vemos un desfile como de 4 mujeres en la misma historia, 3, 4 mujeres en la misma historia. Por supuesto, Sansón no era un hombre muy consagrado a las cosas de Dios. Y entonces vemos que él tenía esta dificultad. Por lo tanto, el buen propósito que Dios tenía en su vida se miraba opacado por la debilidad de su carácter. Mire qué importante, porque a pesar de que Dios quería, a pesar de que Dios le daba la fuerza o le daba poder, su carácter lo hacía retroceder o no alcanzar todo lo que Dios le pudo haber dado. Pero más allá que su carácter, hoy vamos a hablar acerca de ese poder. El poder de Dios, que es su capacidad, es la capacidad de poder hacer cosas. El poder en general es la capacidad de poder hacer algo. Pero en el caso de Dios es ilimitado, es un poder que también es delegable y que no lo encontraremos en nadie más porque es sobrenatural y por supuesto incomparable. El poder de Dios no tiene limitación y Él sí lo puede delegar. Entonces, cada vez que yo necesito hacer algo, yo voy a utilizar un poder. Hay poder de hombre y hay poder de Dios. Es decir, todos nosotros tenemos algún poder. La inteligencia, la fortaleza, quizá la determinación, y podríamos nombrar otros que nos permiten hacer cosas. Todo aquello que nos permite hacer algo es un poder. Yo puedo hacer esto. Y vemos que para algunos de nosotros tenemos distintas formas en que esas capacidades o ese poder se desarrollan. Por lo tanto, Sansón, para él era un poder sobrenatural porque era una fuerza extraordinaria. Y Sansón lo utilizaba para mayormente pelear en contra de los filisteos. Pero vamos a ver que él, por último, de las mujeres que aparecen junto a Sansón, aparece esta mujer Dalila. Me impresiona mucho cómo esta mujer también tenía un poder, y era el poder de angustiar a Sansón. Y dice que ella lloraba delante de Sansón. Dice que constantemente le hablaba acerca de las cosas que él no le hacía. Y es que en esta insistencia y en esta capacidad, aunque no es un buen poder, como el poder de la manipulación, es decir, la manipulación es ejercer poder sobre una persona.
coercitivamente. Es decir, yo hago fuerza a alguien para lograr algo que yo quiero. No media la voluntad, es decir, no está la voluntad de la persona porque la estoy obligando. No, pastor, pero es que no le estoy golpeando. No es una tortura. Pareciera peor que una tortura, al menos como dice la Escritura. Porque angustió el alma de Sansón casi hasta la muerte. Imagínese usted cuántas veces la mujer le repetía lo mismo, le lloraba y le insistía con frases de no me amás, ¿por qué me escondes? Esto no debería ser así. Y las lágrimas de por medio, y constantemente se lo decía día, tarde y noche. Yo no quiero decir que sea una capacidad exclusiva de la mujer, porque no lo es, pero le sale bastante bien algunas, ¿verdad? Por supuesto ninguna de las que está aquí, claro, no. Algunas otras. Sí, las que vinieron, no, ni las que no vinieron tampoco. Pero a veces sucede lo mismo. Sea hombre o sea mujer, la insistencia con una fuerza ejercida al corazón y la mente de la persona puede angustiar hasta la muerte, como dice aquí. Puede causar un serio daño en un hombre o en una mujer que no solamente cede a algo que no debería ceder o que no está obligado a ceder, sino que también puede ser dominado o subyugado por esta causa. Mire qué gracioso. Un hombre que ya había matado a 1000 personas en una sola vez con un hueso de quijada de era un asna, realmente no era burro, de una asna. Un hombre en un día mató a 1000, pero una mujer lo debilitó con su lengua. Su constante queja, su constante llanto. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso con el poder que yo ejerzo, porque yo podría empezar a caer en una manipulación. Sansón, aunque era muy fuerte, lo doblegaron. Aunque no podía ser contenido por ningún enemigo, sus oídos fueron vencidos y su corazón derrotado. Y entonces él revela la causa, o él le es infiel a Dios al revelar la causa o el motivo o por qué él tenía aquella fuerza. Y es que una persona manipulada hace cosas que no quiere, hace cosas que no debe, pero se siente tan forzado, se siente obligado, quiere sacarse de encima el problema, ya no aguanta la presión, ya no aguanta la insistencia, que prefiere comprometer sus valores en Dios antes de hacer algo correcto. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos hablando acerca de poder, y tristemente debo decirle que este poder no proviene de Dios, este poder proviene de las tinieblas, y ni le quiero decir cómo se llama, pero es un poder que proviene de las tinieblas, no tiene que ver con Dios. Ay, no, pastor, pero es que fíjese que yo leí en la Escritura que uno tiene que insistir, y así como aquella viuda con el juez injusto le insistió hasta que le hizo. Pero estamos hablando acerca de la oración para con Dios. No estamos hablando acerca de la insistencia y la violencia verbal o emocional que se hace para con una persona. Dalila es un ejemplo perfecto de esto. Sansón, un hombre fuerte, exitoso, llamémoslo así, pero dominado por aquella mujer. Dominado por la manipulación. Le vamos a quitar la forma de mujer porque sabemos que hombres y mujeres pueden manipular de la misma forma. No de la misma forma, sino ellos, cada uno puede hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo. Aunque Sansón tenía este poder de parte de Dios, Dalila poseía otro poder de parte de las tinieblas. Y en este caso, Sansón se dejó vencer. Sansón no utilizó su poder en contra de ella, que lo hubiera matado, pero no utilizó su creencia o sus principios para defender aquello que era correcto. Así que yo le quiero aconsejar que nunca, pero nunca busque que alguien haga algo que no quiere. Usted tiene que tener la madurez
Y de verdad el respeto hacia alguien más, de que si alguien no quiere hacer algo, no lo puede obligar, aunque usted esté en lo correcto, aunque usted sepa que es bueno. Yo no puedo obligar a una persona solo por el hecho de que yo sé que es bueno, porque entonces, aunque tenga una buena intención, puedo obtener poder de donde yo no quiero obtenerlo. Todo cuanto hacemos requiere de un poder. Y solo hay dos fuentes de poder en el universo: la luz y las tinieblas. Y nosotros podemos obtener poder de Dios o de las tinieblas. Y toda violencia o toda manipulación no proviene de Dios, aunque sea por el bien de una persona. Mire, ni siquiera a sus hijos manipule. No le digo que los deje hacer lo que ellos quieren, porque usted tiene una autoridad sobre. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero no los manipule, porque normalmente el padre viene y manipula la verdad para quedar bien y que el niño haga lo que se supone que debe hacer, no por la verdad, sino por la manipulación. ¿Sabe qué es lo que pasa después? El niño crece y entiende. Y entonces se revela. Porque ya no cree en la palabra del padre o de la madre, porque fue manipulado. Entonces vemos cómo este poder es un poder terrible. Pero yo le venía a hablar al poder de Dios y nos fuimos con el poder de Dalila, discúlpeme. Entonces, pero es importante porque tenemos que compararlos uno con el otro. Y la frase más importante en el versículo 20 es cuando ya él le había dicho a Dalila cómo podía él ser derrotado. Ya la manipulación había hecho efecto y dice que ella se lo recostó y lo durmió. ¿Verdad? Le durmió los sentidos espirituales y entonces lo pudo engañar. Mire que desde el inicio todo era un engaño, pero él no pudo verlo. Entonces, como otras veces, él se le había escapado, le había mentido de cómo podría él ser dominado, pero esta última vez él cedió. Y entonces él pensó y dice que pensó que iba a poder escapar como las otras veces, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El poder nos habla de las cosas que hacemos. El poder nos dice, o mejor dicho, conforme a lo que logramos hacer, podemos determinar el poder que tenemos. Y el poder no le estoy hablando como los que vemos en las películas nada más, ¿verdad? O los que vemos en las comiquitas y que es como una energía en las manos y logran hacer algo extraordinario. No. Nosotros mismos tenemos poder. Dios nos delegó algunos poderes. Para nosotros son naturales porque los utilizamos todo el tiempo. Pero le quiero decir uno, podemos hablar. Pastor, pero eso no es un poder. No, claro que es un poder. Solo que no es un poder que ningún humano no tenga, o al menos la mayoría. Pero si usted va al espacio, usted va a saber que no puede hablar. Bueno, sí puede hablar, pero no se va a escuchar. Entonces, este ambiente nos permite tener estos poderes. Le voy a decir un poder que tenemos. El amor. Ese es poderosísimo. Ese es un poder que Dios nos regaló, quizá el mayor poder que nos pudo haber regalado y el mejor de todos. El amor. El amor es un poder. La Escritura dice que el amor todo lo puede. Cuando uno ama, uno está ejerciendo un poder. ¿Pero en qué consiste este poder? En hacerle bien a alguien más. Claro, el amor está desvirtuado, claro que el amor está corrompido también, porque el amor que la mayoría de personas, a pesar de que tiene un buen poder, lo utiliza de mala manera. Si usted no está con el Señor o si una persona no está con Dios, lo va a utilizar como poder humano, y entonces su amor va a ser un amor humano, un amor de conveniencia o un amor egoísta. Pero el amor sacrificial, el amor que busca primero lo del otro antes que el propio, ese proviene de Dios. Y ese es un regalo que Dios nos dio.
Y es un regalo que tú y yo podemos tener. Tenemos el amor de hombre, pero podemos tener el amor de Dios. Entonces dice que el poder o la fuerza, que Dios se había apartado de él y en consecuencia su fuerza o su poder. Le voy a decir algo. La Escritura dice que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Los dones es un poder sobrenatural que Dios le da a la iglesia para servirnos entre nosotros. Los dones no son... Le voy a aclarar esto. Venga, don Robert. Siéntese aquí. Siéntese, no parece. Digamos que Dios le dio un don a Robert y le dio el don de jugar básquetbol. Bueno, eso es verdad. Sí. Digamos que es un don así súper especial. Es una habilidad desarrollada. Pero digamos que él tiene esta capacidad. Él lo puede usar para bien porque le da las facilidades, le da la capacidad de poder ejercitar un don. A diferencia mía, yo tengo que tener mucho más poder o muchas más habilidades para poder igualar ya las capacidades que Robert podría tener, solo por el hecho de la altura. Porque realmente es un deporte en el cual la altura sí importa. ¿Sí? Si usted quiere jugar billar, no, por supuesto, ahí no importa la altura. Usted quiere jugar fútbol, pues depende, solo tendría que ser muy pequeñito para que la altura fuera algo importante realmente. Aunque vemos que muchos jugadores buenos son pequeñitos, no son muy altos. Si usted quisiera hacer natación, usted debe tener huesos más livianos que pesados, porque podría ser muy fuerte, pero si no flota bien, entonces no puede tener un gran desarrollo. Entonces en el deporte, con un deporte como este, que es para personas más altas, yo estoy en una desventaja con respecto a Robert. Pero él puede tener esta capacidad, pero va a depender de las habilidades de cada uno para determinar el resultado final. Hay jugadores de básquetbol que son chaparritos como yo y son muy buenos. Claro que no son los que clavan la pelota, ¿verdad? O tendrían que montarse encima de otro para poder hacer un enceste de ese tipo. Pero son muy hábiles, al menos para hacer circular la pelota o hacer jugadas. Pero en general, su capacidad le da una facilidad. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿por qué le digo esto? Los dones son las habilidades. Yo puedo venir de fábrica o desde el cielo con una capacidad. Yo puedo tener, por ejemplo, sensibilidad espiritual. Yo puedo venir y decir, yo percibo cosas que no veo, pero va a depender del poder que yo use para determinar lo que va a suceder. Yo puedo tener la altura y jugar básquetbol de una mala manera o de una buena manera, de una manera ilegal o de una manera muy legal y correcta. Entonces, una persona que es sensible para con el mundo espiritual puede conectarse con un poder que no es el poder de Dios. Y aparentemente da lo mismo. Porque vemos que de este lado Dios nos da un don de ciencia que nos permite saber cosas que no sabemos. Pero por este lado no se llama don de ciencia, se llama adivinación. Don de ciencia, porque proviene de Dios, es un conocimiento. Y yo sé que es lo que sucedió. Y entonces yo, usando el don de ciencia, sé que David ayer hizo A, B, C y pasó tal y tal cosa. Porque Dios, de parte del poder de Dios, obtengo la información para poder bendecir a David. Pero la misma capacidad que tengo para hacerlo aquí con el poder de Dios, puedo utilizar el poder del enemigo. Y entonces yo le adivino a David lo que hizo ayer. Mire qué terrible, porque pareciera que el resultado es el mismo. ¿Cierto?
Le dije, mira, te acostaste a las 11:30 de la noche, estabas viendo tal cosa, y yo le cuento todo lo que le dije. Y entonces él se cae, ¡ah! ¿Cómo es posible? El asombro va a ser el mismo de los dos lados, pero el fruto nunca va a ser igual. Aquí se genera maldición, aunque él se llevó algo que para él podría ser profecía. Una vez me dijo un hombre, es que una persona que estaba en la iglesia, pero se fue, dice. O sea, me refiero que dejó de seguir los caminos del Señor, pero tiene dones proféticos y me dio una profecía. ¿Será que está bien o será que está mal? Yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo le explico a él, verdad? Porque lo que le dijo era cierto, pero el hombre ya ni siquiera seguía al Señor. Ya el hombre andaba de parranda en parranda, de rumba en rumba, alcoholizado, hasta usando drogas, pero un día eso se agarró una señal y le soltó la profecía al hermano. Y el hermano, ay, es que vieras lo que me dijo. Ay, digo yo, ¿cómo le explico? Porque él ya le había creído y estaba feliz con lo que le dijo, porque habían cosas que eran ciertas. Pero ¿cómo diferencia la profecía de la adivinación? ¿Cómo puede hacerlo si el resultado es el mismo? Es un hermano en Cristo, ya tiene como 10 años que no va a la iglesia, pero el Señor lo salvó. Obviamente lo que le dijo, a él le gustaba lo que le dijo, entonces lo quería validar. Pero ¿cómo nos garantizamos de dónde proviene aquello? Entonces, mis amados hermanos, usted tiene que ser no solamente cuidadoso, sino usted tiene que ser sabio para saber en qué es lo que recibe de quién. Lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿quién es? ¿De qué fuente estoy tomando? Mire, usted puede tomar agua de cualquier lugar, de la pluma, de una botella cerrada, o como vimos un perrito hace un par de noches, ¿verdad? O de lo que después, el charquito que quedó después de que llovió. Si usted tiene sed y se va a morir, las 3 le va a servir, pero una en particular le va a ser peor que la otra. Una no le va a pasar nada, lo va a hidratar, va a quedar bien. La otra también. Pero aquella que estaba que no era una fuente fiable, no tiene garantía. Y como no tiene garantía, puede pasar cualquier cosa. Entonces, es importante de dónde viene el poder. Pero Sansón se le fue el poder. En otras versiones dice, más adelante lo voy a decir eso. Pero él se le fue el poder que tenía porque Dios se había alejado de él. Yo puedo tener una capacidad, pero si Dios no está ahí, tengo un gran riesgo de que ese poder sea de otro lugar y no de Dios. La única garantía que nosotros mismos tenemos para hablar de parte de Dios, para profetizar, para utilizar los dones que tenemos, aún hasta para cantar, es estar con Dios. La Escritura dice, una vez Dios dijo, 2 veces he escuchado, todo poder es de Dios. Dice. Salmo 62, 11. Todo poder proviene de Dios, todo buen poder. Pero hay un mal poder que no proviene de Dios. Por lo tanto, solo estando con Dios tenemos la garantía de que ese poder proviene de Él. Y Sansón no se había percatado que el poder ya se le había ido. La fuerza se le fue. ¿Cómo se llamaba el poder de Sansón? Fuerza. Y la fuerza se le había ido. Por lo tanto, lo aprisionaron, lo encarcelaron, lo torturaron, se reían de él, se burlaban de él, y dice que hasta lo usaban de juguete, según el verso 25. Pero un día lo mandaron a llamar y lo llevan allá a aquel lugar donde lo querían seguir avergonzando y humillando. Pero en ese momento sucede algo especial. Y es que Sansón le había empezado a crecer el pelo. Recuérdense que el pelo era el signo del pacto con Dios. Entonces estaba renovándose aquel pacto. Pero en todos los 4 o 5 capítulos en los cuales Sansón aparece, la vida de Sansón aparece,
yo le quiero contar que nunca oró a Dios. Él, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios venía sobre él y entonces hacía una gran hazaña. Pero este no era un hombre consagrado, ¿se acuerdan que le dije? No era un hombre que se dedicaba con de todo corazón a las cosas de Dios. Él tenía un poder de parte de Dios y un objetivo, un propósito. Pero como estaba en el propósito, aunque no estaba consagrado, seguía funcionando el poder otorgado. Diga conmigo, el poder puede ser delegado. Dios nos puede brindar un poder delegado, aunque tu corazón esté apartado. Dios puede decir, yo quiero que David sea próspero y sea un hombre multimillonario, porque él va a tener una gran generosidad y le va a dar a muchas personas. Ese es un propósito. Y David podría cumplir el propósito como Sansón, pero su corazón estará apartado. Y entonces así hay muchas personas, que hay unas cosas buenas, pero otras no buenas. Hay unas que les va muy bien y otras que están luchando y luchando constantemente y pasan los años y no se arregla. Todo esto son 5 capítulos de varios años, creo que no me recuerdo si son 40 años los que, o 20 años, mejor dicho, 20 años los que juzgó Sansón sobre Israel. Es la historia de unos 40 años, 50 años en la vida de este hombre. Bien servía al Señor. Iba todos los domingos a la iglesia. Presentaba sus ofrendas. Pero por aquí tenía su guardadito de pecado. Aquí no se nota porque está en el propósito. Predica. Claro que predica. Si la palabra, ella está viva y funciona solita. Oraba por la gente y el Espíritu de Dios se derrama. Claro. Si el Espíritu de Dios se derrama, porque solo es necesario pedirlo para que la persona lo obtenga. Es que había sanidades. Sí, claro que había sanidades, porque el Espíritu de Dios estaba allí. Dios mismo, por misericordia, hace sanidades. Pero como está en el propósito, el poder funciona. Pero el corazón podría estar apartado. Y en todos los 5 capítulos, él no ora. Ni hace referencia a algo con Dios, aunque estaba en el propósito. Y Dios se movía conforme a ese propósito, que era juzgar a Israel y aliviar o salvar al pueblo de los filisteos, lo cual sí ocurrió y sí hizo. Pero en el momento de llegar al juicio personal, él sale reprobado. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Dios les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. O sea que el resultado no es el que impresiona a Dios, ¿verdad? Sino el corazón con el cual nosotros hicimos las cosas. Entonces vamos de regreso con Sansón. Sansón quedó reprobado, a no ser por esa última oración. Y entonces, estando en sus últimos momentos, viene y levanta una oración y dice, finalmente dice, Señor Jehová. Finalmente lo reconoce que él era el que gobernaba. Finalmente reconoce que de él recibía el poder. Señor Jehová, dice, acuérdate de mí y regrésame el poder que tenía antes, para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Recuérdate de mí y devuélveme el poder. Ahora mire qué impresionante, porque él ya había reconocido. En nuestras versiones dice fortaléceme o dame de nuevo las fuerzas. Pero si usted mira otras versiones se va a percatar que también dice dame de vuelta el poder que tenía antes. Y entonces vemos que él comprendió que el poder se le había ido. Es como que si usted fuera uno de los carros nuevos que usamos, ¿verdad? O que usaremos prontamente, de esos que son solo eléctricos. Usted va a necesitar una fuente de poder para poder avanzar en su vehículo. Y si no se conecta, no va para ningún lado. Y entonces así le sucedió a Sansón. En el área donde él se desconectó del Señor, se estancó. Se detuvo el poder. ¿Se recuerda que dijimos que el poder es la capacidad de hacer? Y entonces hoy para ti, para mí es importante que veamos las áreas donde no está sucediendo nada,
donde las cosas están detenidas, donde pareciera que no hay poder. En inglés es tan fácil utilizar porque es la misma palabra. Para la corriente eléctrica se dice poder. Entonces es fácil entender que yo tengo que conectarme al poder para poder tener poder. Nosotros tenemos dos palabras y por lo tanto necesitamos conectarnos a una fuente para recibir poder. Y esa fuente proviene de Dios. Entonces mire lo que dice. Que en aquel momento cuando Él una vez más se reconecta, entonces Él puso sus manos sobre los pilares principales e hizo toda su fuerza junto con su peso para lograr derribarlas y que todo el edificio cayera sobre aquellos más de 3,000 personas que estaban ahí. Por supuesto, todos filisteos. Y aunque él falleció, él logra una última gran hazaña. Pero esta vez, él consciente de dónde venía su poder. Entonces, en la vida de todos, mis queridos amados, en la vida de todos, hay áreas en las cuales el poder de Dios podría estar detenido. ¿Cómo sé que Dios no está en un área? Porque en esa área no va a haber movimiento. En esa área va a haber un estancamiento. En esa área va a haber pérdida. En esa área va a haber vergüenza. En esa área se pierde la esperanza. En esa área de aflicción, en esa área de lamento, hay llanto. Pastor, pero eso tiene mucho tiempo de estar así. Desde hace mucho tiempo el poder de Dios no llega a esa área. Nosotros podemos vivir como Sansón, siendo creyentes. La parte principal, bonita, buena. El propósito, caminamos conforme Dios nos dice. Supuestamente, ¿verdad? Pero en el fondo, podría ser que nosotros viviéramos para nosotros mismos. ¿Sansón para qué vivía? Sansón le gustaba pasársela bien. Pasándosela bien es como encontró o se emproblemó con los filisteos. La primera vez porque se quiere casar con una filistea y surge ahí todo un problema y por lo tanto él viene y mata a los primeros 30. La segunda vez los filisteos se querían vengar de él y por lo tanto les quema todos los cultivos. Y queriendo vengar esa, van en contra de él, se alían con los de Judá lo toman, se los entregan a él, se lo entregan a ellos, y allí mata a 1,000. Por supuesto que esta es una sola historia, que tiene que ver con lo que él andaba buscando. Pero él lo andaba buscando fuera de Dios, él lo andaba buscando para él, para sí. Entonces Sansón estaba centrado en sí mismo, en darse gusto, en deleitarse, en vivir lo que él creía que era una buena vida, a costa de lo que tuviera que ser. Por lo tanto, su vida se vuelve tan conflictiva. Mire lo que dice Zacarías 1, verso 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora alguien podría, bueno, está bien, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y es que es muy sencillo. ¿Se recuerda usted que dijimos que el poder de Dios se ausenta cuando Dios no está allí? Que nosotros podemos recibir una cuota de poder delegado. Quiere decir por una función, por una autoridad, por un propósito. Pero el poder de Dios se ausenta cuando Él no está presente. Y entonces vemos el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y Dios les dice, vuélvanse a mí para que yo me vuelva a ustedes. Quiere decir que en las áreas en las cuales podríamos estar viviendo un tiempo como Sansón, es porque Dios se apartó de esa área. Yo te quiero decir que en las áreas donde tú decides, Dios no decide por ti. Y en las áreas donde no invitas a Dios, Dios no va a estar allí. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes escuchar música cristiana todos los días en tu vehículo, tú puedes hacer publicaciones por internet hablando de versículos, tú puedes hacer videos hablando acerca de Dios.
hay áreas en las cuales Dios podría no estar incluido. Y donde Dios no está incluido, allí hay retroceso, allí hay pérdida, allí hay un estancamiento. Allí se sufre, debo decirlo tan claro como eso, se sufre. Por lo tanto, Dios dice, vuélvete a mí. Es como agarrar dos caminos. Dios está de este lado y yo agarré el mío propio. Y yo me empiezo a caminar, pero como traigo todavía el impulso o las consecuencias de lo bueno que he vivido con Dios, yo no me empiezo a percatar, sino hasta que ya hay una gran ausencia, hasta que surge una gran carencia y uno empieza a notar que las cosas no son igual, pero sigue avanzando, hasta el momento en el cual uno piensa y dice, Dios no está aquí. Mire que Sansón no se percató que Jehová ya se había apartado de él. Es decir, que uno podría vivir su vida y no percatarse rápidamente que Dios no está ahí. Porque el impulso de las bendiciones, incluso de su poder en nuestra propia vida, se postergan o siguen a través del tiempo, pero llega un momento en el cual se llega a un desierto. Desierto le decimos nosotros, ¿verdad? A una crisis, a un problema. Ese momento es en el cual Dios dice, regresa, y yo me voy a acercar a ti. En otra versión dice, convertíos. ¿Convertirse a qué? Porque ya es un creyente. ¿Cómo se puede convertir un creyente? Convertíos de vuestra mala decisión, de vuestro mal camino. Todos tomamos decisiones todos los días, unas buenas y otras malas. Y yo espero que usted siempre busque tratar de escoger lo mejor. Pero a veces nos podemos equivocar y tomar una mala decisión. Y cuando uno toma una mala decisión, uno tiene que regresarse o devolverse, diríamos mejor, en un idioma más actual. Devolverse lo antes posible para el lugar donde uno se encuentra con Dios. Uno no puede permanecer en su, perdón lo que voy a decir, en su necedad hasta encontrar el final del camino y decir, ay, aquí no era, de verdad que Dios no me ayudó. Dios todo el tiempo está diciendo, vuélvete, regrésate, conviértete. En otras palabras, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo para dónde vas a ir. Dios ya sabe a dónde tiene que ir. Me refiero nosotros. Hacia qué camino debemos tomar. Y por lo tanto, Él solo puede decir, devuélvete, este es el camino por aquí. Devuélvete que yo me acerco a ti para ayudarte. Mire cómo le sucede a Sansón. Sansón viene y se percata de todo lo malo que había hecho. Y dice, Señor, acuérdate de mí. Y devuélveme la fuerza, devuélveme el poder que me has quitado. Y Dios se acercó. De tal manera que pudo derribar el edificio. Entonces, si tú te acercas del área en la cual hay un serio problema, hay un detenimiento, hay un estancamiento, por largo que haya sucedido, el tiempo que haya pasado, perdón, si tú te regresas o te devuelves a donde Dios está, el poder de Dios va a empezar a fluir una vez más. Recuérdese que el poder de Dios es el que hace que las cosas sucedan para bien y con buen fruto. No solo que sucedan. Mire, tal vez usted puede tener un problema económico y digamos que necesita $5,000. Y ya está afligido día, tarde y noche orando y pensando de dónde saco la solución y le aparecen $5,000. ¿Será la solución o no será la solución? Depende. Depende de dónde vinieron. De dónde viene su solución o de dónde está obteniendo el poder para solucionar aquel problema. Si Dios se los proporcionó, tocó el corazón de alguien o le generó una oportunidad en su trabajo o en cualquier forma en que pudo haber sido, y Dios se lo proveyó, por supuesto que es una respuesta de parte de Dios, $5,000. Pero si usted los tiene que ir a prestar a un lugar donde le van a cobrar 3 veces más, eso no pareciera ser una solución de parte de Dios. Si se lo va a prestar a alguien peleado con la ley, eso no pareciera ser una solución. Si se lo van a prestar, pero usted tiene que devolver el favor de una manera no buena, eso no pareciera. Bueno, le voy a quitar el pareciera. Eso no tiene que ver con Dios.
aunque son los mismos 5,000. Entonces una pelea en la casa se podría solucionar de dos formas, ¿verdad? Con el poder de Dios o con otro poder. Y se solucionó, aparentemente. Pero esa solución siempre trae un fruto o una consecuencia. Por lo tanto, usted tiene que hacer las cosas de manera correcta siempre, para asegurarse que Dios siempre está con usted. Y si usted ha cometido un error, usted puede regresar con Dios. Usted puede devolverse del mal camino y Dios se va a acercar para ayudarle con todo su poder para poder lograr aquello que necesita ser arreglado o ser resucitado en algunos casos. El poder solo proviene de Dios y sin el Espíritu de Dios no hay poder. Se lo voy a decir una vez más. Sin el Espíritu de Dios no hay poder de Dios. Usted puede tener poder de hombre, puede tener poder de las tinieblas, pero el poder de Dios hay un monopolio y lo posee el Espíritu de Dios. No de ángeles, no de espíritus, no de ninguna otra fuente. Solo el Espíritu de Dios es el que posee el poder de Dios. Amén. Y entonces dice la Escritura que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en... O sea que lo que Jesús vino a enseñarnos era el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Se recuerda usted eso? ¿Se recuerda usted que Él viene a enseñarnos al Padre y viene a enseñarnos acerca del reino de Dios? Y luego dice que el reino de Dios no son palabras, sino es poder. Es decir, que cuando nosotros accedemos al reino de Dios, las cosas deben suceder. Lo estancado se debe mover. Lo que está emproblemado se debe solucionar. No quiere decir que de un día para otro. No quiere decir que de manera, perdón lo que voy a decir, de manera fantasiosa, sin una acción. Va a requerir esfuerzo, pero se va a lograr. Va a requerir sacrificio, pero se va a lograr. Tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros, que Él nos da el poder y que nosotros accionando podemos lograr a ver aquello que nosotros anhelamos o esperamos. Le voy a decir, le voy a quitar de su mente, espero yo, de una vez un engaño. Dios no obra de maneras mágicas. Dios lo espiritual lo resuelve con una palabra. Pero los problemas en el corazón de Sansón, solo Sansón los podía resolver. Dios hace milagros y para Él no hay nada imposible. Pero hay cosas que nosotros mismos ayudamos o entorpecemos a Dios. No a Dios, sino en la labor de Dios. Decían algunos muchachos, Señor, quítame las ganas de tomar, decían algunos que yo conocí. Y le pedían a Dios que les quitaran las ganas de tomar. Pero el viernes seguían saliendo como cada viernes. El sábado volvían a salir. El domingo también iban a tomar algo porque ya 2 días de estar tomando necesitaban ayudarse un poquito. Y el lunes volvía de vuelta, Señor, quítame las ganas de tomar. Dios obra. Mire, le voy a decir, yo he visto hombres ser liberados del homosexualismo en un instante. No terapia y mucha oración y mucho ayuno. No, por el poder de Dios. En un mismo instante el Espíritu Santo se derrama y la persona, un vestido de mujer, se levanta siendo un hombre. Ese es el poder de Dios. Y aunque vi algunas decenas de hombres así, le tengo que decir que algunos regresaron a la homosexualidad. Entonces, ¿quién falló? ¿Fue el poder de Dios? No. Fue el corazón del hombre. El poder de Dios no le falló a Sansón, pero sí su corazón. Los problemas que él vivió fue por causa de su corazón, de su carácter.
No por causa del poder de Dios. Estos hombres, como le digo, algunos hoy incluso, pues, he visto algunos todavía en una red social, casados con sus hijos, o sea, aquellas viejas historias quedaron atrás hace muchos años y ellos continuaron viviendo de la manera en que Dios quiso, en que Dios les diseñó. Y otros, no. Entonces, ¿por qué le digo esto? Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. De donde Dios no es invitado, Dios se aparta, mi amado. Dios no es así no es el metido que se va a meter donde no le han invitado. Usted tiene que bendecir que Dios esté ahí, permitir que Dios esté ahí, darle lugar a Dios para que Él obre. De lo contrario, Él va a quedarse con mucho respeto, tratando de ayudarle, pero en el lugar en el cual usted le permita estar. Así que, dice por último el libro de Lucas 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu de Dios está aquí para nosotros. El poder de Dios, le debo decir que no se puede usar mal. No se puede usar para el mal. Por lo tanto, si usted tiene al Señor y tiene el poder de Dios, las cosas que van a suceder van a ser cosas buenas. Las cosas que van a suceder van a estar alineadas con lo que Dios hace constantemente. Solo debe darle lugar al Señor de que Él indique el camino, le indique la manera para que todo opere para bien, ya que usted le ama y es llamado conforme a su propósito. Así que, amados hermanos, yo le quiero pedir que usted pueda tener un tiempo con Dios en este momento. Cierre sus ojos y pueda permitir que el Espíritu Santo le muestre si hay áreas en su vida en las cuales usted tiene que volverse a Dios, en las cuales usted tiene que regresar de su camino a encontrarse con Dios. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero hay una gran diferencia de aquel que ha cometido un error sabiendo que ha cometido el error, pero su corazón anhela estar cerca de Dios. Dios hoy te llama esta mañana para que vuelvas, para que regreses. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo voy a volverme a ti también. A pesar de que pudo haber costumbre o ya te acostumbraste a ese resultado, a ese estado, pero si tú aún puedes ver que el poder se ha ido, que el Señor pareciera que no está allí más, es tiempo que tú te vuelvas. En algún momento empezaste a caminar y no te percataste y Dios se quedó allá atrás. Y ya el lugar al cual has llegado, el resultado de lo que estás viviendo, podría no ser un buen resultado. Hoy Dios te llama desde lo lejos. Él alza su voz llamándote por tu nombre y te dice: vuelve, regresa. Dios anhela manifestar su poder en tu vida. Él anhela poder traer de las cosas que Él sí puede hacer y poder tomar el lugar de tu propio poder, pero esta vez para hacerlo por medio de su poder. Regresa, dice.
Escucha su voz porque Él te llama para que regreses de ese camino que has decidido caminar. Regresa. Y no necesariamente estoy diciendo que tienes que tener una vida desastrosa para poder regresar a Dios. No estoy diciendo que tienes que tener múltiples fracasos para tener que regresar a Dios, sino que en aquellas áreas en las cuales hay estancamiento, tristeza, pérdida, angustia, lágrimas, regresa, ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo. Él te va a mostrar, Él te va a ayudar, Él te va a decir por dónde avanzar y Él va a proveer para que tú puedas hacer. Él va a proveer de su poder para que las cosas sucedan, porque para Él no hay nada imposible, no hay nada que le limite, no hay nada que Él no sepa. Él es tu fuente principal, Él es tu única fuente verdadera. Así que Él anhela que tú puedas regresar de ese camino y retomar una vez más el camino que Él muestra y que Él propuso para ti. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Hoy vuelve. Escucha al Espíritu de Dios llamándote como alguien que mira a otro en la calle y le empieza a llamar de la acera de enfrente y le llama como por señas. Ven, vuelve, regresa, devuélvete. Por ahí no es por este otro lado. Allí no es desde este otro lado. Dios se ha acordado de ti. Él no se olvidó. Él se ha acordado de ti y quiere traer de nuevo un tiempo de manifestación de su poder, un tiempo en el cual tú vas a constatar que Dios está obrando a tu favor, que Él está haciendo cosas para poderte ayudar en aquella área, para poderte ayudar en los problemas que has estado teniendo. Él quiere mostrar su poder en ti y a través de ti. Solamente regresa. Regresa para ponerte de acuerdo con Dios. Dile con tus propias palabras y pregúntale, Señor, ¿de qué me tengo que regresar? ¿De qué lugar debo regresar? Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Yo quiero ver los resultados que tú has planeado para mí. Yo quiero tener todo cuanto tú has preparado. Y no solamente lo que yo quiero, sino aquellas cosas que ni siquiera he pensado y ni siquiera puedo alcanzar a pedir, porque sé que tú me das mucho más abundantemente. Por eso yo hoy, Señor, hoy tomo la decisión de regresar de mi decisión, de regresar de mi mal camino, de regresar de este corazón que me indica a dónde ir, no por sabiduría, sino por voluntad propia. Señor, hoy quiero regresar a ti. Hoy quiero regresar a ti.
conforme a nuestra voluntad. Este es el momento